Hola amigos, vamos a dar inicio a este tema de la división algebraica. Vamos a hacer entonces una serie de varios videotutoriales, empezando con este que va a tener un poquito de teoría porque el resto ya está en el texto y ya se ha visto también en clases. Entonces vamos a aquello. Vamos a empezar dando una definición para la división algebraica. Entonces, sean el dividendo y el divisor dos polinomios no constantes, tales que el grado del dividendo sea mayor al grado del divisor. La división algebraica, entonces, denotada por cualquiera de estas dos notaciones, te puede dar en esa forma los ejercicios, va a ser una operación que va a consistir entonces en hallar otros dos polinomios, en este caso el cociente y el residuo, de modo que se cumpla la siguiente identidad. Se debe cumplir entonces que el dividendo tiene que ser igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Esta viene a ser la identidad fundamental de la división que en primaria te han enseñado como la prueba de la división, ¿no es cierto? Pero acá en secundaria ya le damos otro nombre, le damos otro enfoque y en este caso es la identidad fundamental de la división, también conocida como algoritmo de la división. Vamos a recordar entonces también cómo era el esquema de la división. Entonces tendríamos que tener el dividendo por acá, el divisor por esta parte y nosotros armamos el esquema, donde el cociente se va a ubicar en esta parte y el residuo o resto se estaría ubicando por acá. Ese es el esquema que vamos a utilizar en el primer método que viene a continuación. Antes, pero necesito especificar la nomenclatura o la notación que estoy utilizando. Cuando veamos la D mayúscula vamos a estar hablando del polinomio dividendo. Cuando veamos la D minúscula estaríamos hablando del polinomio divisor. Y cuando veamos Q mayúscula va a ser el polinomio cociente. Y cuando veamos R mayúscula estaríamos hablando del polinomio residuo o resto. Bien, vámonos entonces a los métodos. Existen diferentes métodos para realizar la división de polinomios. Entre los más importantes vamos a tener el método tradicional, el método de Horner y el método de Ruffini. Vamos a empezar en orden. En este primer video vamos a ver, como les dije a un inicio, el método tradicional. Vamos entonces al primer ejercicio. Bien. En este primer ejercicio entonces nos dan dos polinomios y nos está pidiendo realizar la división. Tenemos que identificar cuál es el dividendo, que en este caso sería el polinomio que está a la izquierda, y el divisor sería el polinomio que está a la derecha. Como un primer paso nosotros tenemos que ver si estos polinomios están ordenados. Procedemos entonces a analizar el dividendo. Nos fijamos los exponentes porque debemos ordenar en forma decreciente respecto a la variable o alguna de las variables que nos presenta el polinomio. En este caso la variable es A, entonces observamos, tiene exponente 4, exponente 3, acá está exponente 1, luego está exponente 2. Nos damos cuenta de que está desordenado porque debe de crecer en forma ordenada y en este caso no está sucediendo aquello. También tenemos que fijarnos si es que está completo. En el caso del dividendo, sí, necesitamos ver si está completo y si faltara algún término necesitamos o completar con 0 o dejar un espacio en blanco. Bien, entonces ya habiendo dándonos cuenta de que este polinomio no está ordenado, entonces al momento de construir el esquema del método tradicional, nosotros vamos a proceder a ordenarlo. Entonces vamos a copiar con el orden correspondiente, sería 2 elevado a la cuarta más 3a elevado al cubo, luego vendría el término cuadrático, es decir, menos 6a cuadrado para que esté ordenado, luego vendría menos 3 veces a y finalmente más 2, el término independiente. Bien, ahí observamos claramente que está completo, no falta ningún grado, está decreciendo el exponente de este 4 hasta desaparecer. Vámonos entonces al divisor. Acá no hay problema de que esté incompleto, pero sí tenemos que ordenarlo en caso de que necesitemos hacerlo. Entonces en este caso sí está desordenado, empezaría por a cuadrado, luego vendría el término lineal y finalmente el término independiente. Bien, vamos a construir entonces el esquema del método tradicional. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer a continuación es dividir. Necesitamos dividir entonces el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Mientras estamos empezando, yo siempre les recomiendo
realizar esta operación como una operación auxiliar, ya cuando tengan varios ejercicios por encima de haberlos resuelto ustedes solos, entonces ya se va a poder ir haciendo muchas cosas de forma directa. Empezamos entonces con la operación que les había mencionado. Tendría 2 veces a la cuarta dividido entre a cuadrado. Primer término del dividendo, repito, entre primer término del divisor. Hacemos la operación. Primero necesitas dividir, en este caso, los coeficientes. Entonces, 2 entre 1, esto nos va a salir a 2. Y para la parte de las variables hay una propiedad que necesitas recordar, que te la estoy mostrando acá. Es una propiedad o ley de exponentes más bien, donde te dice que cuando tú veas la división de potencias de la misma base, como en este caso, fíjate, la base es A, necesitas restar los exponentes. Entonces, esa es la propiedad que voy a utilizar. Esto se ve en la parte de división de términos algebraicos. Entonces, restando exponentes, chicos, acá A4 dividido entre A2, yo resto los exponentes y genero A cuadrado. Inmediatamente, este resultado, este cociente, viene a ser el primer término del cociente en la división de polinomios que estamos realizando. Ese sería el primer paso, esa división. Como siguiente paso, lo que voy a hacer es multiplicar este primer término del cociente por todo el divisor. Pero al momento de acomodarlo en el esquema, es decir, en la parte izquierda, debajo del dividendo, yo voy a ir cambiando por los signos opuestos. Esto tiene mucha justificación con lo que hacías en primaria. Multiplicabas, en este caso, el cociente por el divisor y el resultado restabas del dividendo, ¿no es cierto? Entonces, es una resta lo que hay que hacer de polinomios, pero en la práctica lo que hacemos es cambiar de signos y luego hacer la suma. Entonces procedo. Voy a multiplicar primero las cantidades y después el signo. El signo va a ser fácil de acomodar en uno solo. Entonces primero las cantidades. Empiezo. 2 a cuadrado por a cuadrado. Entonces ahí voy a generar inmediatamente 2 veces a cuarta. Toma en cuenta que tienes que acomodar debajo del término semejante porque el siguiente paso va a ser una sumatoria. Siguiente multiplicación. 2 a cuadrado por 2a. Entonces ahí voy a tener 4a cubo. Siguiente multiplicación, 2 a cuadrado por 1. Fíjate que todavía no estoy tocando el tema de los signos. Acá voy a tener 2 a cuadrado. Ahora recién hago los signos. Más por más me sale más, entonces viene con negativo al otro lado. No te olvides el opuesto. Más por más me sale más, vendría con negativo por acá. Más por menos me sale menos, entonces vendría con positivo por acá. Realizo la sumatoria de estos dos polinomios. Rápidamente me doy cuenta que se va a cancelar estos primeros términos y siempre tiene que suceder aquello si todo está correcto. Y luego voy aplicando mi regla de signos para la suma. Signos diferentes se va a restar, entonces por acá tendría menos a cubo. Acá también se va a restar menos 4 veces a cuadrado y estos últimos términos, como no tienen con quién sumarse, entonces automáticamente están descendiendo. Bien, hasta acá hemos cumplido un ciclo, entonces vamos a repetir nuevamente el proceso. Vamos a dividir ahora este primer término entre el primer término del divisor. Lo hacemos también como una operación auxiliar, entonces tendríamos menos a cubo entre a cuadrado. Menos entre más nos sale menos. Voy a aplicar la regla de restar exponentes y tendría solamente a. Este entonces sería el segundo término del cociente. Lo depositamos por acá. Y ahora vendrían nuevamente las multiplicaciones, entonces nos vamos a acomodar una línea por acá, porque después tú sabes que necesito hacer la suma, ¿verdad? Bien, entonces empezamos. A nivel de cantidades, ¿no? A por a cuadrado tendría a cubo, luego tendría a por 2a, esto me va a salir 2 veces a cuadrado, y tendría a por 1, esto me va a salir a. El tema de los signos, menos por más me sale menos, entonces yo lo traigo acá con positivo. Menos por más también me sale menos, por acá viene con más. Luego tendría menos por menos, me va a salir más y por acá vendría con menos. Ya sabes tú que estos primeros términos siempre se van a cancelar. Restamos, ¿no? En este caso, signos diferentes hay que restar. Tendría menos 2 veces a cuadrado. Signos iguales se van a sumar, menos 4 veces a y el 2 automáticamente desciende. Hasta acá hemos completado un segundo ciclo. Te estarás preguntando hasta cuándo vamos a realizar todo este proceso. Bueno, según la definición de división, necesitamos que el grado del dividendo sea mayor al del divisor. Entonces nosotros no vamos a parar hasta que el grado de este polinomio que vamos generando sea inferior al grado del divisor. En este caso todavía ambos son de grado 2.
Entonces eso me dice que una vez más necesito hacer el ciclo. Vamos entonces a las operaciones auxiliares. Ahora necesito dividir este término entre a cuadrado. Sería entonces menos 2 veces a cuadrado entre a cuadrado. Menos 2 entre 1 me va a salir menos 2. Este es un caso especial, ¿no? Acá cuando estás dividiendo ya no restes exponentes si son las mismas potencias, directamente las puedes cancelar. Entonces, este menos 2, chicos, vendría a ser el último término del cociente, ¿no? Ahora vamos a hacer la multiplicación. Nos vamos a copiar esta línea para hacer después la sumatoria. Empezamos con las multiplicaciones. 2 por a cuadrado, entonces tendríamos 2a cuadrado. Tendríamos 2 por 2a, esto nos va a salir 4 veces a. Luego tendríamos 2 por 1, esto nos va a salir 2. A nivel de signos, menos por más me sale menos, ya sabes que necesitas cambiar por el opuesto. Menos por más me sale menos, acá vendría con positivo. Y finalmente menos por menos me sale más, necesitas cambiarle al traer al otro lado. Bien, estos términos sabes que se van a simplificar, pero fíjate que todos los demás términos también se pueden cancelar. Entonces se trata de un caso especial de división. Se trata de una división exacta porque el residuo nos ha salido 0. Ya como respuesta final, entonces nosotros vamos a anotar dos cosas. No te olvides que cuando te piden dividir dos polinomios, necesitas dar como respuesta otros dos polinomios, que en este caso sería el cociente, que lo voy a copiar, sería 2 veces a cuadrado menos a menos 2, y necesito también dar como respuesta el residuo o resto, que en este caso ha salido 0. Muy bien, entonces con eso está concluido este primer ejercicio. ¿Listo? Si tienes alguna duda, necesitas retroceder el video y aclarar esas dudas que de repente se te han generado. Bien, yo me voy entonces directamente al segundo ejercicio. Acá está, la orden era dividir por el método tradicional. Entonces, claramente identificamos el dividendo y el divisor. Fíjate el grado del dividendo respecto a la x. Si hablamos el grado relativo respecto a x, entonces el grado sería 4. Mientras que en el divisor, el grado relativo respecto a la variable x es 3. Se debe cumplir siempre eso, que el grado del dividendo sea mayor al grado del divisor para poder realizar esta operación. Bien, nos vamos a armar entonces el esquemita del método tradicional. En este caso necesitamos observar si el polinomio dividendo está completo y ordenado. En este caso sí está ordenado porque de x cuarta al lado directamente desaparece, pero está incompleto. Están faltando varios términos, varios grados, ¿te das cuenta? Está faltando el x al cubo, el x al cuadrado y también el x. 3 términos faltantes. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Bueno, puedes hacer dos cosas. O puedes colocar ceros, completar con ceros en los términos faltantes, o puedes dejar los espacios en blanco. En este caso yo voy a proceder de esa manera. Entonces, empiezo copiando el x a la cuarta. Inmediatamente te tienes que dar cuenta que faltan varios términos, entonces vamos a dejar espacios. Este sería para el x al cubo, que no está presente. Este sería para el x al cuadrado, que tampoco está presente. Y este espacio sería para el término x, que también está ausente. Recién entonces vendría el término y cuarta, el término que carece de x. Ahora, si nos damos cuenta, en el divisor, ahí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que esté ordenado. No importa si está incompleto. Entonces, si tú observas, está ordenado, entonces solamente lo voy a copiar. X cubo más x cuadrado y respecto a la variable x. Vuelvo a repetir, me estoy fijando el orden respecto a esa variable. Y finalmente el término que carece de x, ¿no? El y cubo. Construimos entonces nuestro esquemita, como tú ya lo conoces. Ahí está. Y empezamos. Empezamos con las operaciones que necesitamos hacer. Ya sabes tú, necesito dividir primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Ya te dije, hazlo mientras tanto con operaciones auxiliares mientras agarras ritmo. Entonces yo voy a proceder de esa manera. La operación sería x cuarta entre x al cubo. Acá tú sabes que se va a restar exponentes, por lo tanto te va a generar un cociente de x. Bien, ahora el siguiente paso después de hacer esta división es la multiplicación. Entonces atentos. X por x al cubo, esto va a generar x a la cuarta.
x por x cuadrado y, esto va a generar x cubo y. X por x y cuadrado, esto va a generar x cuadrado y cuadrado. Y finalmente x por y cubo, esto va a generar xy cubo. Recién acomodo el tema de los signos. Fíjate que este es positivo y todos acá son positivos. Como necesitas cambiar por el signo opuesto, automáticamente todos se transforman en negativos. Hago la sumatoria, se cancela este primer término y acá está la importancia de haber dejado los espacios en blanco. ¿No es cierto? Tú necesitas acomodar debajo del término semejante, así como ha sucedido acá. Si no hubieras dejado los espacios, ya te ves en problemas, ¿no es cierto? Ya no sabes dónde acomodar. Entonces, por eso es la importancia de hacer caso a las recomendaciones. Bien, entonces continúo con la sumatoria. Menos x al cubo y por acá, menos x cuadrado y cuadrado por acá, menos x y cubo por acá. Y el y cuarta automáticamente estaría bajando, no tiene con quién sumarse también. Bien, hemos cumplido un ciclo entonces hasta acá. Nos fijamos entonces el grado relativo de este polinomio respecto a x es 3. Del divisor también es 3. Entonces necesito hacer una vez más el proceso o el ciclo. Voy a dividir entonces el primer término de acá entre x al cubo. Me anoto como operación auxiliar. Menos x cubo y entre x al cubo. Menos entre más me sale menos, y ya te hablé de que acá tú puedes hacer esto, ¿no es cierto? Tranquilamente cancelas cuando son potencias exactamente iguales y nos estaría quedando solamente menos y. Lo anotamos entonces en el cociente. Después de dividir, entonces ahora vamos a proceder a multiplicar. Tendríamos y por x cubo, ahí voy a generar x cubo y. Luego tendría y por x cuadrado y, ahí voy a generar x cuadrado y cuadrado. Fíjate cómo acomodo debajo de los semejantes. Y por x y cuadrado, entonces voy a tener x por y cubo y finalmente y por y cubo voy a tener y cuarta. Acomodo los signos, menos por más me sale menos, por acá vendría más y esa lógica se va a repetir también en los otros productos, entonces todos serían positivos. Hago la sumatoria, me doy cuenta que se cancela por acá, también se cancelan estos dos lo mismo y se cancela todo. Por lo tanto, se trata también de una división exacta. Ya puedo entonces anotar la respuesta del ejercicio, el cociente que depende de estas dos variables sería x menos y el residuo en este caso sería 0 porque se trata de ¿qué? De una división exacta. Bien, jóvenes, señoritas, entonces el ejercicio acá estaría concluido. Y también el video. Este primer video de esta serie de videos de división algebraica ha concluido y nos vemos en la próxima oportunidad.